¿Sabían que cada año se realizan más de 20 millones de reparaciones de hernia inguinal en el mundo? Es una cifra que, la verdad, cuesta trabajo imaginar. Vaya que sí. Pero todo cobra sentido cuando vemos la prevalencia a lo largo de la vida. Casi un 40% para los hombres y hasta un 6% para las mujeres. Esto nos deja claro porque es, sin duda, uno de los procedimientos que definen la práctica de cualquier cirujano general. Bienvenidos al podcast del Colegio de Cirugía General del Estado de Nayarit, un espacio de actualización y divulgación científica dirigido a cirujanos y residentes de cirugía general. Fondo un documento que yo creo debería estar en el escritorio de todos nosotros. Son las guías internacionales para el manejo de la hernia inguinal en adultos, las del Hernia Surge Group. El objetivo de estas guías es monumental, Buscan unificar los criterios de las principales sociedades de hernia del mundo para estandarizar el cuidado, minimizar complicaciones y, lo más importante, mejorar la vida de nuestros pacientes. Exacto. Y uno podría pensar que con 20 millones de cirugías al año, pues este tema ya estaría resuelto, ¿no? Que habría una sola forma correcta de hacer las cosas. Pero la realidad en el quirófano es muy distinta. Completamente. A pesar de su frecuencia, la variabilidad en la práctica es enorme. Hay docenas de técnicas, preferencias personales, mitos. Lo que hacen estas guías es cortar todo ese ruido y darnos una hoja de ruta basada en la mejor evidencia científica disponible. Responden a las preguntas que nos hacemos todos los días. Pues empecemos por el principio, el momento en que conocemos al paciente. Hablemos del diagnóstico. En esta era de imagenología avanzada, ¿sigue siendo válido confiar en nuestras manos, en la clínica? Totalmente. Las guías son muy claras en esto. El diagnóstico de la hernia inguinal sigue siendo, y debe ser, fundamentalmente clínico. Una buena historia clínica y un examen físico minucioso son la piedra angular. La tecnología apoya, pero no sustituye. ¿Y cuándo entra en juego ese apoyo? Pienso en el paciente con dolor inguinal crónico, que jura que tiene una hernia, pero no le encontramos nada en la exploración. Ese es el escenario perfecto. En casos de duda, cuando hay dolor, pero no una hernia palpable, o cuando sospechamos una hernia oculta, el ultrasonido es la modalidad de imagen de primera línea. Es accesible, no es invasivo y tiene una excelente sensibilidad y especificidad. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Las guías hacen un llamado de atención muy específico para las pacientes mujeres, Sí, que a menudo son un reto diagnóstico. un reto fundamental. En mujeres, diferenciar clínicamente entre una hernia inguinal y una femoral es, notoriamente difícil. Muchísimo. Más aún si hay obesidad. Y esto no es un detalle académico, para nada. Claro, confundirlas tiene implicaciones directas en la cirugía. Exacto. Una hernia femoral que se pasa por alto en un abordaje anterior tradicional es una de las causas más comunes de lo que el paciente percibe como una recurrencia, cuando en realidad fue una hernia que nunca se diagnosticó. Ni se reparó. ¿Correcto? De acuerdo. Diagnóstico hecho. Ahora a clasificarla. Muchos cirujanos vemos las clasificaciones como algo para publicaciones, no para el día a día. ¿Hay alguna que realmente nos sirve en la práctica? Es una percepción común, sí. Pero las guías nos invitan a cambiarla. Sugieren adoptar el sistema de la European Hernia Society, la EHS. Y la razón es su simplicidad. Nos permite hablar un lenguaje común. Su propósito principal es estratificar la severidad para poder comparar, de manera objetiva, los resultados entre diferentes técnicas o cirujanos. Es una herramienta de calidad. Entiendo el valor para la investigación, pero mencionan una limitación importante, ¿cierto? Cierto, y es crucial entenderlo. No nos sirve mucho antes de entrar a quirófano. Exacto. La clasificación de la EHS es intraoperatoria. Describe los hallazgos una vez que ya estamos operando. Así que aunque es excelente para registrar y comparar, no nos guía en la planificación preoperatoria. Bien. Y eso nos lleva a la pregunta del millón, la que nos hacemos en el consultorio. ¿Cuándo operar? Con la hernia que duele o molesta, la respuesta parece obvia. Sí, para la hernia sintomática no hay debate. La recomendación es la reparación quirúrgica. La verdadera discusión, el área gris, es el paciente con una hernia sintomática o mínimamente sintomática. El clásico paciente, generalmente un hombre, que te dice, «Doctor, sé que tengo un bulto ahí, pero no me duele, no me molesta. ¿Realmente tengo que operarme?» Exactamente ese. Y para
ese paciente, las guías validan una estrategia que llamamos espera vigilante o watchful waiting. Es una opción segura y bien estudiada. Podemos decirle con confianza que podemos observar, que no hay necesidad de correr al quirófano. Pero espera vigilante no significa ignorar para siempre, y eso hay que dejárselo muy claro al paciente. Correcto, es una vigilancia activa. Porque los datos a largo plazo son contundentes. Así es, la probabilidad de que ese paciente necesite cirugía eventualmente es muy alta. Hablamos de que un 70% terminará operándose en un plazo de 5 a 7 años. ¿Y por qué? ¿Porque se complica? No, casi siempre porque la hernia empieza a doler. Lo que nos da tranquilidad con esta estrategia es que el riesgo de una urgencia, como encarceración o estrangulación, es bajísimo, alrededor de 0.2 por cada 100 personas año. Es decir, es seguro esperar. Pero aquí viene un punto de seguridad crítico, una bandera roja que las guías subrayan con insistencia. Esta recomendación de esperar no es para todos. Este es un mensaje clave. La espera vigilante no se recomienda, bajo ninguna circunstancia, para hernias femorales ni para hernias inguinales en mujeres. Por el riesgo. Justo. En estos dos grupos, el riesgo de estrangulación es significativamente mayor. Para ellas, la recomendación es la reparación oportuna. Y recordemos la cruda realidad. La mortalidad de una reparación de hernia de urgencia es de 10 a 20 veces mayor que la de una cirugía electiva. Vaya, queda claro que la espera vigilante es una herramienta precisa, no universal. Exactamente. Muy bien, hemos decidido que el paciente se opera. Ahora entramos al corazón del debate quirúrgico, la elección de la técnica. Abierta, laparoscópica. ¿Qué nos dice la evidencia? Lo primero y más importante que establecen las guías es que no existe una talla única. La mejor técnica no existe en el vacío. Lo ideal es que un cirujano o un servicio de cirugía pueda ofrecer tanto un abordaje anterior como uno posterior, para poder individualizar el tratamiento. Desglosemos esas opciones. Si pensamos en el abordaje abierto anterior, el caballo de batalla de la cirugía de hernia. Sin duda, la técnica de Liechtenstein sigue siendo el estándar de oro. Es la más estudiada, la más reproducible y con resultados excelentes. Es la base que todo residente debe dominar a la perfección. Confiable y efectiva. Y en la otra esquina, el abordaje laparoendoscópico, el TEP y el TAP. La mínima invasión. Sus ventajas son innegables y están bien demostradas. Una recuperación más rápida y, algo crucial, un menor riesgo de desarrollar dolor crónico. Y ambas técnicas, TEP y TAP, ofrecen resultados similares. Muy similares en cuanto a recurrencia y complicaciones, sí. Y en la práctica, aunque los resultados son parecidos, la elección entre una y otra a veces se siente como una cuestión de filosofía quirúrgica, ¿no? Entrar o no entrar a la cavidad abdominal. Es una excelente forma de verlo. El TAPP nos obliga a entrar a la cavidad. Esto nos da una visión anatómica espectacular y la posibilidad de revisar el lado contralateral. Pero con el riesgo teórico de una lesión visceral. Aunque muy bajo, sí. El TEP, en cambio, se mantiene siempre en el espacio preperitoneal, evitando por completo la cavidad. La elección a menudo se reduce a la preferencia y sobre todo a la experiencia del cirujano. Y ahí tocamos el punto débil de la laparoscopía, la curva de aprendizaje. Sí, no es una técnica que se domine en un fin de semana. Para nada. Para alcanzar la competencia. ¿Más de 100? Sí, y para replicar los excelentes resultados que vemos en los estudios. Esto subraya la necesidad de un entrenamiento estructurado. ¿Y cómo cambia el juego si la hernia es unilateral o bilateral? Para una hernia unilateral primaria, tanto Liechtenstein como la laparoscopía son opciones excelentes y válidas. La evidencia sí sugiere que la laparoscopía ofrece ventajas en menos dolor posoperatorio y un retorno más rápido a las actividades. Pero en la bilateral es otra historia. Ahí es donde la laparoscopía realmente brilla. Si se tiene la experiencia, es el abordaje de elección, porque permite reparar ambos lados a través de las mismas pequeñas incisiones, duplicando sus beneficios. Y para cerrar este gran tema, la eterna discusión, ¿Maya sí o sí? Parece que la evidencia ya zanjó este debate. Definitivamente. Las guías son contundentes. El uso de una malla para reforzar la reparación es superior a las técnicas que solo usan sutura, como la de Schuldis. ¿Y el mito del dolor crónico por la malla? Roto.
No hay evidencia sólida que demuestre que la malla, por sí misma, incrementa el riesgo de dolor crónico. La recomendación es clara: usar malla en todos los hombres adultos. De acuerdo. Dejemos la técnica y hablemos de dos puntos muy prácticos del perioperatorio: antibióticos y anestesia. Empecemos con los antibióticos. Aquí ha habido un cambio de paradigma importante. La recomendación actual es no usar profilaxis antibiótica de rutina en cirugía abierta electiva para pacientes de bajo riesgo. ¿Y en la paroscopía? En cirugía laparoendoscópica, la recomendación es aún más fuerte. Nunca se recomienda. Esto va en línea con los esfuerzos mundiales de optimizar el uso de antibióticos. Eso es un cambio radical para muchos. ¿Y qué hay de la anestesia? Aquí hay varios matices interesantes. La anestesia local es una opción fantástica para la reparación abierta tipo Liechtenstein, si el cirujano tiene experiencia. Permite una recuperación muy rápida. Exacto. Pero un punto que sorprende a muchos es que en pacientes mayores de 65 años, las guías sugieren preferir la anestesia general sobre la regional. Eso es contraintuitivo. Uno pensaría que un bloqueo espinal es más seguro en pacientes mayores. Lo parece, pero la evidencia acumulada muestra una menor tasa de complicaciones postoperatorias serias, como infarto o neumonía, con la anestesia general en este grupo. Y una recomendación muy fuerte es usar siempre bloqueos de campo perioperatorios en la cirugía abierta. Mejoran muchísimo el control del dolor. Inevitablemente, tenemos que hablar de complicaciones. Empecemos por la más temida, el dolor inguinal crónico. El dolor inguinal crónico postoperatorio, o CPIP, se define como ese dolor que afecta las actividades diarias y persiste más allá de los 3 meses. Y la palabra clave aquí es prevención. La prevención se hace en el quirófano con una disección meticulosa y una identificación cuidadosa de los nervios. Se ha hablado mucho de la neurectomía profiláctica, de cortar los nervios de rutina. ¿Qué dice la evidencia? Que no se debe hacer. No hay beneficio en cortar nervios sanos. Sin embargo, las guías introducen un concepto muy práctico: la resección pragmática. ¿Qué significa eso? Que si durante la disección vemos un nervio claramente dañado, atrapado o que interfiere con la malla, es preferible resecarlo de forma limpia a dejarlo lesionado. Entendido. ¿Y el otro escenario complejo? La urgencia. La hernia incarcerada. El dogma era: malla y contaminación no se mezclan. Ese dogma se ha roto. La evidencia moderna es clara. En una urgencia con campo limpio, sin peritonitis ni resección intestinal, el uso de una malla de polipropileno es seguro y es lo recomendado. ¿Incluso si hay que resecar intestino? Incluso en ese escenario, que es un campo limpio contaminado, la evidencia actual apoya el uso de una malla monofilamento no absorbible. Las tasas de infección son aceptables y el beneficio de prevenir una recurrencia es enorme. Fantástico. Para ir cerrando, si tuviéramos que destilar toda esta información en perlas clínicas para aplicar mañana, ¿cuáles serían? La primera sería para los residentes. La curva de aprendizaje en la paroscopía es real. No la subestimen. Un entrenamiento formal es indispensable. Dominar a la perfección la técnica de Liechtenstein es construir la base sólida. La segunda perla, sobre el manejo de la malla en la paroscopía. Correcto. En la reparación laparoscópica, ya sea TEG o TAPP, en la mayoría de los casos no es necesario fijar la malla. De hecho, no fijarla puede disminuir el riesgo de dolor. ¿Hay alguna excepción? Sí, la única excepción clara es en hernias mediales muy grandes, las EHSM3, donde fijar la malla al pubis sí reduce el riesgo de recurrencia. ¿Y la tercera? Un punto clave que ya mencionamos, pero que vale la pena repetir. Sin duda. En mujeres con hernia inguinal, el abordaje laparoscópico debería ser el preferido. La razón es simple: permite una exploración completa del orificio miopectíneo. Lo que permite identificar esas hernias femorales ocultas. Exactamente. Que, como dijimos, son una causa muy común de falsas recurrencias. Excelente. Ha sido un análisis muy completo. Si tuviéramos que resumir los mensajes para llevar a casa. Lo destilaría en 4 ideas centrales. Primero, el diagnóstico es clínico, pero no hay que dudar en usar el ultrasonido como nuestro aliado.
Segundo, la espera vigilante es una estrategia segura para hombres con hernias asintomáticas, pero es una opción prohibida para mujeres y para hernias femorales. El tercer punto, que la era de las reparaciones sin malla prácticamente ha terminado para la hernia primaria en adultos. Exacto. La reparación con malla, ya sea abierta con Liechtenstein o laparoscópica con TEP o TAPP, es el estándar de oro. Y el cuarto y último mensaje, que es quizás el más importante. La elección de la técnica debe ser individualizada. Se trata de analizar al paciente, la hernia y, con honestidad, nuestra propia experiencia para ofrecer el mejor resultado. Antes de despedirnos, queremos extender una invitación especial a nuestra audiencia. Les invitamos a inscribirse al curso taller de inmersión en hernia inguinal organizado por la Asociación Mexicana de Hernia. Este curso se llevará a cabo los días 29 y 30 de enero de 2026 y está dirigido a cirujanos generales y residentes interesados en fortalecer y actualizar su práctica quirúrgica en el manejo de la hernia inguinal. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Les esperamos en la próxima entrega de este podcast del Colegio de Cirugía General del Estado de Nayarit.